till the lights go out. So like Colette. El niño problema Raúl Rosas Jr., Chiwiwi como él mismo dice, creo que tuvo una pelea bastante interesante en este UFC México y me encantaría estar hablando en este video no solamente analizando lo que ocurrió en esa pelea, sino qué nos promete este peleador a futuro, porque creo que es una estrella prácticamente tapada dentro de la UFC que puede traer muchísimo, no solamente a la compañía, no solamente las 135 libras, sino que a futuro incluso me atrevo a decir que pudiéramos ver a este peleador en las 145, le queda mucho por caminar todavía, un muchacho que tiene apenas 20 años que creo que tiene mucho que ofrecer. Hablemos un poquito en este video de Raúl Rosas Jr. Raúl Rosas Jr. se estaría enfrentando a Vincent Morales dentro de este UFC México y las tarjetas estaban listas y cuadradas. Yo estuve de hecho haciendo predicciones para este encuentro, donde di como favorito evidentemente al niño problema, a Raúl Rosas Jr. ¿Y qué pasó dentro del encuentro? Vimos mucho wrestling, vimos mucho grappling, vimos todo el tiempo marcada diferencia en cuanto al jiu-jitsu se refiere. Creo que Raúl Rosas Jr. hizo un excelente trabajo en llevar todo el tiempo la pelea al suelo e intentar buscar la espalda, de hecho lo consiguió en múltiples ocasiones, buscando ese mataleón, cerrando por donde tenía que hacerlo, haciendo esos candados con los pies de la forma en que lo pudo hacer, porque todo el tiempo, y esto también hay que reconocerlo, Vincent Morales estuvo muy bien en su defensa, todo el tiempo defendiendo el cuello, todo el tiempo defendiendo para que directamente Raúl Rosas Jr. no cerrara ese candado con los pies al cuerpo, sino que lo cerrara en un pie y de esta forma tener un poquito más de margen de movilidad para intentar salir de esas posiciones totalmente de desventajas en las cuales él se encontraba. No solamente vimos esto en la pelea, vimos un poquito de striking. Me atrevo a decir de que Raúl Rosas Jr. ha estado mejorando su striking, ¿por qué no? A principio de la pelea de hecho vimos cómo cerró muy bien la distancia, cómo utilizó esa patada frontal que marcó significativamente bien, no solamente en ese primer asalto, sino que posteriormente en el quinto vimos un poquito más de ese desempeño en cuanto a las patadas frontales, etc. Vemos también incluso cómo Raúl Rosas Jr. intenta con su striking, con ese 1-2, con ese boxeo que está creo mejorando cada vez más, cercaba muy bien lo que era la figura de Vincent Morales, sobre todo como ya les digo al principio de cada uno de los asaltos, cosa que no continuó en el tiempo. Esto no fue muy prolongado dentro de ninguno de los tres asaltos, porque Raúl Rosas Jr. todo el tiempo intentó llevar la pelea al suelo posteriormente. Cada vez que veía un ángulo, cada vez que veía algún tipo de hueco, algún tipo de espacio, lo aprovechaba de manera significativa y buscaba el derribo. Hay que recalcar aquí de antemano que Raúl Rosas Jr. me atrevo a decir en algunos momentos con alguno de esos derribos hizo un single leg, creo que fue en el tercer asalto o segundo asalto, no estoy seguro, pero creo que fue un poco tibio. A veces se lanza un poquito tibio a buscar ese tipo de derribos y creo que esto le puede pasar factura en futuras peleas contra otro tipo de peleador. En este caso le surgió de manera significativa, lo aprovechó muy bien y le salió muy bien. Sin embargo, debe tomar cartas en el asunto, porque esto no es la primera vez que vemos a un Raúl Rosas Jr. intentando hacer este tipo de derribos y hacerlo con este tipo de tibieza. Lo hemos visto en otras peleas, como también ocurre un poquito de esto, con que se lanza hacia ese derribo, hacia ese single leg o hacia ese doble leg un poquito lento, como que al mismo tiempo de que tiene la necesidad de derribarte, llega con un poquito de miedo, con que puede perder la posición o algo por el estilo. Esto lo tiene que mejorar un poquito más ese lanzamiento hacia ese single leg o hacia ese doble leg, como lo hace por ejemplo Khamzat Chimaev, y esto es salvando las distancias. Creo que puede aprender muchísimo más Raúl Rosas Jr. Como él mismo lo dijo, tiene solamente 20 años, tiene un mundo por mejorar, tiene un mundo por aprender y creo que es un peleador que ha estado mejorando. Algo que vimos también reflejado en esta pelea fue su cardio. Vimos en el primer asalto que se veía bastante afectado, o por lo menos en las imágenes cuando pasa el asalto, que están en ese minuto de descanso, como que se veía respirando con un poco de fuerza, con un poco de problema a Raúl Rosas Jr. Sin embargo, cuando entra en el segundo asalto y también en el tercer asalto, creo que fue un poco más de lo mismo, vemos a un Rosas Jr. que todavía estaba fresco, que todavía buscaba la pelea, que de hecho consigue los derribos y que de hecho mantiene bajo control la pelea. En el tercer asalto se le complicó, sí, pero primero y segundo asalto lo hizo bastante bien. Incluso en el tercero, cuando salió de posiciones en las cuales estaba muy cerca de ser sometido, se le veía bastante bien todavía con su cardio.
¿Esto qué significa? Que Raúl Rosas Jr. ha estado trabajando fuertemente en lo que es mejorar su condición cardiovascular, y esto es sumamente importante para un peleador que apenas tiene 20 años. Si continúa con este tipo de mejorías, si continúa por este camino de mejoría, de entrenamiento, de mejorar en cada uno de los aspectos en los cuales ha tenido ciertos baches en un pasado o que incluso todavía refleja ciertos baches, creo que vamos a tener un peleador o un contendiente muy importante dentro de estas 135 libras. No es todavía un tipo que lo podamos tirar contra los lobos fuertes. Creo que lo vimos reflejado en aquella última pelea que tuvo como derrota contra Christian Rodríguez en Miami, una pelea que se le complicó mucho, que demostró que todavía no está listo para lo que es la parte alta de la tabla dentro de la división de la 135, pero creo que posteriormente a esa pelea ha mejorado ciertos aspectos, ha hecho bastantes ajustes y como reflejo de todo ello tenemos 4 victorias consecutivas, 2 finalizaciones y 2 decisiones unánimes. Mucha gente va a empezar a tildar a Raúl Rosas Jr. de ser un peleador aburrido porque lleva la pelea al suelo. Creo que el desempeño que tuvo Raúl Rosas Jr. con llevar la pelea al suelo no creo que fuese aburrido. Creo que buscó todo el tiempo la espalda, se mantuvo bastante activo, por ahí algún que otro gran and pound, pero sobre todo utilizando su jiu-jitsu para lograr finalizar a un Vincent Morales. O sea que Raúl Rosas Jr. no quedó simplemente haciendo tiempo de control, todo el tiempo intentaba buscar la espalda, intentaba meter los ganchos, todo el tiempo buscando la finalización. Y por otro lado, cuando le tocó la defensa, cuando le tocó la mala posición, que fue directamente en ese tercer asalto, cuando se veía un poco más desgastado, cuando incluso la pelea ya estaba bastante forzada y su contrincante estaba bastante desmejorado, porque esto es algo también que hay que recalcar, Vincent Morales incluso se le veía desesperado, todo el tiempo la presión que estaba ejerciendo Raúl Rosas Jr., el dominio, donde Vincent Morales, a pesar de su buena defensa, no lograba quitarse de encima a un tipo como Raúl Rosas Jr., se vio un poquito reflejada también en su intento de finalización. Creo que no lo logró conseguir, sus manos no la aguantaron, Raúl Rosas Jr. defendió muy bien en esa ocasión y después otra vez volver a entrar en la posición de desventaja, otra vez Vincent Morales se le vio bastante, por lo menos en la cara, reflejado esa desesperación, esa frustración de no poder con un muchacho de 20 años, con un muchacho que está aplicando muy bien las bases de lo que es el jiu-jitsu. Creo que está haciendo un muy buen trabajo Raúl Rosas Jr. y creo que puede seguir mejorando su striking, esto es una realidad, su boxeo lo puede mejorar incluso más, un muchacho que está demostrando que incluso tiene fuerza de pegada, porque en otras ocasiones ha logrado finalizar a sus rivales con golpes. Por lo tanto, si mezclas esta potencia que tiene Raúl Rosas Jr. en el striking, esa potencia, esa capacidad de golpear muy fuerte, lo mezclas con una mejoría constante en lo que es el boxeo, mezclando un poco también en lo que es el striking en general, kickboxing, utilizando patadas y golpes con las manos, lo mezclas directamente con el jiu-jitsu que él tiene, que es sumamente afilado, lo está demostrando, es un muchacho que busca todo el tiempo ciertos posicionamientos, es capaz de entender dónde tiene que entrar, dónde no tiene que entrar, es muy bien aplicado en lo que son los fundamentos básicos del jiu-jitsu, en cuanto a buscar ciertas posiciones, medias guardias, salir de ellas, lograr componer otra posición. Es un muchacho muy aplicado en este tipo de bases. ¿Puede seguir mejorando? Creo que sí. Indudablemente también en ese departamento de la pelea puede seguir mejorando. Me atrevo a decir que puede mejorar en su wrestling también, a la hora de los derribos, etcétera. Creo que es una parte fundamental para que su juego siga siendo sólido y para que sea incluso, me atrevo a decir, más sólido de lo que ya es en el suelo. Lo que es una realidad y para mí una conclusión es que Raúl Rosas Jr. no es aburrido. Creo que a pesar de que él dijo en esta pelea, en la pequeña entrevista que le hicieron en el octágono luego de finalizar el encuentro, como que no había sido su mejor desempeño y que él iba a seguir mejorando, solamente tiene 20 años, etcétera. Creo que no fue una pelea del todo aburrida, a mí por lo menos no me aburrió, me interesó mucho en la forma en la cual él buscaba las finalizaciones y también en la cual él se defendió, porque en el tercer asalto tuvo que salir de una posición muy complicada, muy peligrosa, que estuvo a punto de lograr el sometimiento Vincent Morales. Raúl Rosas Jr. tiene que aprender de esta victoria, esos pequeños huecos que todavía vemos dentro de sus desempeños, los puede seguir mejorando y creo que los va a mejorar. Tenemos un muchacho muy dispuesto a aprender y que se está preparando de la manera correcta y está dando los pasos correctos. Creo que tiene que fundamentar todo su juego, tiene que hacer cimientos fuertes en su carrera y en su estilo de peleador, para de esta forma seguir escalando peldaño por peldaño y de esta forma llegar paulatinamente con el tiempo a lo que es el top de la división de las 135 libras. Ahora no es el momento, evidentemente no, pero es un peleador que a pesar de que es joven, la UFC está confiando en él para ponerlo en este tipo de posicionamiento. Recuerden que es una cartelera importante, es un UFC México, trae mucha atención por parte de la afición y lo están poniendo dentro de lo que es la cartelera estelar. Y esta no ha sido la única vez. Recuerden que en la pelea que él perdió contra Christian Rodríguez estaba también conformando dentro de lo que fue el evento enumerado
pasado UFC 287, la pelea estelar en esa cartelera era la de Pereira contra Adesanya, la segunda, y estaba dentro de la cartelera estelar. O sea que la UFC está dándole ciertos márgenes, está dándole ciertos papeles importantes a desempeñar dentro de su carrera, y esto lo está aprovechando Raúl, creo que bastante bien. Vamos a ver qué sucede en un futuro para la carrera de este joven peleador, pero creo que promete demasiado. Creo que le falta mucho por aprender, creo que le falta mucho por escalar, pero creo que lo va a hacer de manera constante y de manera paulatina. Raúl Rosas Jr. tiene la capacidad para mejorar y lo está demostrando. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden suscribirse y regalarnos un like. Vamos al próximo video. See you later.